Hola, soy Moisés Mayoral y quiero rogar tu atención durante un par de minutos. Estamos a un par de días de vivir las elecciones más decisivas que ha enfrentado nuestro país. Como nunca, la diferencia de opiniones sobre los candidatos, si son o no son idóneos para dirigir el país, ha dividido grupos, instituciones, partidos políticos y amistades. Lo que es verdad y no debemos dejar de procurar resolver, ya que todos tenemos eso en común, es nuestro hartazgo contra la corrupción. Sí, nos debe preocupar el campo, nos debe preocupar el sistema de salud, las políticas económicas, así como otros temas que hacen que el país crezca. Pero muchas de estas crisis que no se han podido resolver fácilmente tienen su raíz en la corrupción. Este 1 de julio, cuando votemos, debemos hacerlo más allá del favoritismo sobre determinado candidato, porque todos dicen que hay que votar por él, o porque habla bonito y tiene un currículum académico impresionante, porque es chistoso y representa a las minorías, o simplemente rechazarlo por el clasismo absurdo, o porque en esencia representa la antítesis de lo que nosotros hemos creído y de lo que hemos vivido incluso durante mucho tiempo. Todo lo anterior es importante, analizarlo y ponerlo sobre la mesa, pero si hay algo en lo que debemos poner atención es ¿qué candidato va a enfrentar la corrupción? ¿Qué candidato de verdad tendrá la voluntad política y humana para hacer de su sexenio una administración que haga valer el Estado de Derecho, confronte la injusticia, exponga a los corruptos y marque un antes y un después en la corrupción de México? Si aún no crees que votar en contra de la corrupción es importante y que el hecho de que los candidatos digan cosas como yo no pacto con corruptos y vamos a acabar con la corrupción o perseguiré a los corruptos, entre otras frases de su campaña, no son importantes y los debemos tomar a la ligera, por favor déjame describirte los primeros 2 puntos de una serie de videos sobre este tema. Sobre la gravedad de no enfrentar este cáncer. Nuestro país es como una computadora en la que se le ha eliminado el antivirus. Esto es grave, considerando que nuestra sociedad recompensa cada día la corrupción. La corrupción es una enfermedad altamente infecciosa y debilitante. Vishal Mangalwadi dice que una cultura de corrupción borra la diferencia entre los criminales y la policía, los políticos y los líderes religiosos. ¿Te suena familiar? Aquí está el primer punto. La corrupción trastorna todas las instituciones. Imagina que acaban de llamarte para extorsionarte o porque tienen algún familiar secuestrado. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Quién me hace justicia? ¿Quién puede ayudarme? El delincuente te dice no llames a la policía o las cosas se pondrán muy graves. Pero claro, es a las autoridades competentes a las que debes llamar y lo haces. Toman tu caso y apenas cuelgas el teléfono o sales del lugar donde fuiste a denunciar, tu celular suena. Es el delincuente, diciéndote te dije que no avisaras a la policía o las cosas se iban a poner feas. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo supo? Así es, eso se llama corrupción. Algunas autoridades que deben protegerte están involucradas. ¿Por qué algunos jueces pueden llegar a obtener más dinero si sueltan a los delincuentes que si los retienen? ¿Qué gana la prensa si mantienen el caso en la memoria del público con obstinada perseverancia para que se haga justicia? A veces nada. Los periodistas y los editores ganan más distorsionando la verdad que diciendo la verdad. La corrupción hace que una institución deje de servir y se convierta en el amo. En las sociedades corruptas no existen instituciones como la libertad de prensa o el sistema judicial independiente para preservar las libertades del hombre común. En una sociedad corrupta, la justicia es un chiste, uno mal contado. Por el contrario, la corrupción es el stand-up del momento, el más visto, el más aclamado. Punto número 2. La corrupción esclaviza y destruye socavando el valor del trabajo y el mérito individual. Imagina lo siguiente. Si un político, microempresario, un estudiante universitario recién graduado saben que no es una hoja de vida, sus habilidades y amplia experiencia lo que les ayudará en un ascenso, sino los sobornos, ¿por qué se van a preocupar en cultivar un mérito personal? ¿Qué debe hacer un empleado para ascender? ¿De qué manera más eficaz un estudiante de doctorado obtendrá su graduación? A veces con corrupción. La corrupción garantiza que nuestra nación solo forma hombres y mujeres, sean estos dirigentes, educadores, administradores o líderes religiosos, mediocres. Los que valoran el mérito y el esfuerzo prefieren hallar satisfacción personal contribuyendo a levantar un país que aún premie dichos valores. El cristianismo transformó la democracia occidental en una meritocracia que promovió la competición en excelencia porque la justicia implicaba valorar más la competencia que los contactos. Es gracias a la Biblia que la democracia occidental moderna se convirtió en un sistema que obligó al nepotismo a someterse a normas mesurables de destreza y ejecución.
El secularismo sin la Biblia ha pervertido todo esto en México. Ha creado una cultura de democracia que permite al individuo lograr ventajas, oportunidades, contratos, cargos y promociones apoyándose en la casta, los contactos familiares, la influencia, el dinero, las conspiraciones y la fuerza, pero no en el valor del trabajo y en el mérito personal. ¿Te parece esto correcto? Supongo que no, pero se llama corrupción. El cristianismo juega un papel muy relevante en la lucha contra la corrupción, no con discursos aprendidos, sino con la manifestación del evangelio del reino. Sí, ese evangelio que a muchos les parece fantasioso y relevante en el siglo XXI. Es el evangelio quien, a través de la verdad que posee, ha transformado no solo individuos, sino naciones enteras. Un cristiano que no se interesa por los cambios políticos de su país es un cristiano que vive un evangelio fantasioso, que carece de capacidad para transformar y traer el reino de Dios a la tierra. El camino de la cruz no significa gente pasiva que acepta la injusticia dejando todo en manos de Dios. Significa rehusar aceptar lo que es injusto y asumir las consecuencias de esa postura aunque acepte la muerte. Ir en pos de la cruz, como dice Vishal Mangalwadi, es la versión original de la desobediencia civil. Es la sumisión del cristianismo a la ley suprema de Dios, el rechazo deliberado a las leyes inmorales del Estado y la gozosa aceptación de las consecuencias asumidas. Cuando votemos, pensemos en esto. Pensemos en qué candidato se acercará más a los principios de la cruz y el evangelio para luchar contra la corrupción y hacer de México un lugar donde se manifieste el reino de Dios.